Muy buen día, paz inverencial. Pues estamos hoy aquí viendo este video para el último tema de nivel B. Este es el tema número 15 y pues espero que les guste mucho. En esta ocasión vamos a ver un tema que de siniestro no tiene nada, que es el tema de la muerte en marcha. Este tema se enseña al final del nivel B porque no se puede poner en práctica si no practican la meditación, si no practican la transmutación diaria y si no practican el recuerdo de sí. Estos son requisitos para poner en práctica la muerte en marcha. Sin embargo, la muerte en marcha es, una vez llenados los requisitos anteriores, es realmente no es complicado hacerlo, es algo fácil, pero por lo mismo que acabo de mencionar, que tiene esos prerequisitos, si no los practicamos, pues de nada sirve que conozcamos con anterioridad lo que es la muerte en marcha. Entonces, también otro de los motivos por los cuales no se les enseña tan pronto, a pesar de que la técnica es sencilla, es por el hecho de que muchas personas pueden confundir a lo que nos se refiere un esoterista cuando hablamos de muerte. Recordemos de que los que son verdaderos esoteristas son aquellas personas que miran siempre primero hacia adentro, antes de ver hacia afuera. Cuando uno ve a una persona enojada, lo primero que hace es decir, pues tengo que estudiar mi ira, así me molesta la ira del otro. Una persona que no es esotérica, o sea que es exotérica, que es el común de la población, cuando ve a alguien enojado y a mí me molesta su enojo, entonces lo que hace uno es reaccionar con ira también. Entonces, es importante lo que es el recuerdo de sí para ir trabajando sobre estos defectos psicológicos que se van manifestando. Entonces, cuando nosotros esotéricamente, como lo que estaba diciendo hace un momento, esotéricamente hablando, hablamos de muerte, no estamos hablando de la muerte del cuerpo físico, sino que estamos hablando de una muerte interior. ¿Y qué es lo que debe morir en el interior de cada persona? Pues sus defectos. De ninguna manera tenemos por qué hacer que muera una parte divina. O sea, esta técnica es para eliminar o ir destruyendo de a poco los defectos psicológicos que más nos molestan. Entonces, eh, usualmente dentro de lo que es la gnosis, se puede decir que cuando una persona muere, es porque ha eliminado un defecto psicológico. El mismo maestro Samael así lo denota en ciertos libros cuando conoce a ciertas personas trascendentales, tal vez no personas, sino que seres trascendentales. Y el maestro Samael dice, esta persona está bien muerto, dice. Pero a lo que él se quiere referir no es a que es un muerto viviente, no se refiere a la parte física. Todos los libros del maestro se refieren al interior y por eso es que pueden haber malas interpretaciones. Cuando el maestro se refiere a esa otra persona como que está bien muerto, que de hecho a la persona a la que se refiere es el bodhisattva del regente de varias galaxias, así lo denominó él. Entonces, cuando dice de que está bien muerto, eso quiere decir que no tiene ningún defecto psicológico. Todo lo que tiene ese ser son puras virtudes y chispas divinas en todo su interior. No tiene ningún defecto, es casi rozando la perfección. Entonces, eh, el maestro Samael explica, en sus libros se habla de esa manera, de vez en cuando se habla de esa forma entre los miembros gnósticos que dicen este está muerto, ¿verdad? Pero pocas veces uno se refiere a otro de esta manera. Eh, el término que se utiliza cuando una persona pierde el cuerpo físico, o sea, que la esencia y el ego se desprenden del cuerpo físico y el cuerpo vital, es desencarnar, o sea, la persona desencarnó. Es lo que comúnmente la gente dice, se murió, ¿verdad? Falleció. Entonces, tenemos que diferenciar, ¿verdad? La muerte en marcha es decapitar un defecto que vive en nuestro interior. Ahora, bueno, ya con esa introducción, ¿cuál es el significado de la muerte esotéricamente hablando? Bueno, primero que nada, la muerte está representada por la carta 13 en las cartas del tarot. Y el significado de la muerte no necesariamente es que alguien va a perder su cuerpo físico. El significado de la muerte fundamentalmente es un cambio, lo cual es lo mismo que la muerte del cuerpo físico, es un cambio. ¿Qué le sucede al cuerpo físico cuando muere? Pues bueno, se transforma en tierra,
de regreso, o sea, lo entierran a uno, pues el cuerpo poco a poco es siendo absorbido por la tierra, es un cambio. Por eso es que la carta 13 no solo significa el fallecimiento de alguien, sino que también puede ser la transformación de una situación o la transformación de una persona. Por eso es que el significado más profundo de alguien falleció, o sea, la carta 13, un significado más profundo de muerte, esotéricamente hablando, es que hay un cambio. Ahora, que es probable que el cambio sea el fallecimiento de alguien, pues puede ser. Pero muy seguido puede significar también un cambio de personalidad o un cambio de la forma de ser de alguien con respecto a una situación. Pero bueno, enfoquémonos en lo que es la muerte en marcha. La muerte en marcha significa cambiar interiormente mientras transitamos durante el día. Si nosotros morimos a través de la meditación de la muerte del yo, entonces estamos teniendo un cambio trascendental, o sea, un cambio fijo, que puede ser que lo percibamos como un cambio pequeño después de la meditación hacia adelante, pero es un cambio permanente. Sin embargo, la muerte en marcha es un cambio temporal, ¿sí? Es algo que dura poco tiempo, es algo en donde lastimamos al defecto psicológico, pero no lo eliminamos, no lo decapitamos. Entonces, en el caso de la meditación de la muerte del yo, que se da en la meditación del Blue Time, esa es una meditación que produce un cambio permanente. Los ángeles de la muerte visten con túnica negra y con guadaña. Entonces, bueno, el trabajo de los ángeles de la muerte es efectivamente desencarnar a las personas, que alguien fallezca, cortar el hilo de plata, separar la esencia, el ego, el cuerpo vital y el cuerpo físico, de separarlos, es un fallecimiento. Eh, Solamente lo denoto por la similitud del tema para que no nos confundamos con el tema del fallecimiento con el tema de eliminar un defecto. Debemos invocar a nuestra Madre Divina para que elimine los defectos psicológicos en marcha y en meditación. No importa en qué momento queramos lastimar o dañar a un defecto psicológico o eliminarlo, en cualquiera de los casos es nuestra Madre Divina. El maestro Samael aprendió a través de mucho trabajo, mucho esfuerzo, lo explica en sus libros, que le tomó mucho tiempo, mucho sufrimiento y dedicación determinar o darse cuenta que la encargada de la eliminación de los defectos es la Madre Divina. Él mismo cuenta una historia en donde él había ido al cine y había visto una escena lujuriosa en el cine, una escena de coqueteo. Entonces él se identificó con la escena y cuando fue a dormir a su casa, él se vio en esa escena lujuriosa, siendo él el protagonista. Entonces inmediatamente fue castigado, pues, no pudo entrar a ciertos templos de la divinidad debido a esa falta, y él se sentía pues profundamente arrepentido. Intentó el proceso de meditación de otros maestros y él ahí escribe que lamentablemente a él no le funcionó, de maestros de épocas anteriores. Entonces, y rogándole él a su Madre Divina que le ayudara, eh, entró en meditación y la Madre Divina lo sacó en astral. Entonces lo llevó a un templo de karma, lo enjuiciaron, pero a quien enjuiciaron realmente fue al defecto psicológico. Y el verdugo, un verdugo cósmico que él dice que estaba ahí, pues decapita al defecto, bueno, lo lanza al infierno en este caso, y, y es desintegrado el defecto. Después de eso, el maestro Samael es puesto a prueba varias veces con la misma escena lujuriosa y él siempre salía adelante, siempre superaba la prueba. Entonces ahí fue donde él se dio cuenta de que la técnica para eliminarle el ego es a través de la Madre Divina. Entonces, después de eso, él siguió trabajando con la Madre Divina y se dio cuenta que esa es la clave para eliminar todos nuestros defectos psicológicos. Claro, la Madre Divina hay que fortalecerla a través de la transmutación, ya sea en pareja o individual. Ahora, lo que muere es el yo, es el comentario final. Lo que debe morir es el ego. Ahora, no debemos desanimarnos si cometemos algunos errores, porque precisamente por eso estamos en este mundo, porque estamos llenos de defectos. Más bien debemos ser siempre constantes y a pesar de cometer errores, siempre salir adelante, siempre impulsarnos. Y si necesitamos impulso, pues le pedimos ayuda a nuestra Madre Divina también o a nuestro Padre Interno. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el recuerdo de sí y la muerte mística. Ahora, la frase correcta para hablar de eliminación de defectos es la muerte mística. Si dentro del ambiente gnóstico le digo a alguien, mire, usted está bien muerto, es un halago.
Ya le estoy diciendo que usted está trabajando bien la muerte de los defectos psicológicos. Sin embargo, yo no soy nadie para poder juzgar a otro, pero el comentario a eso se referiría. Ahora, si se dice muerte mística, ahí se entiende más claro que es una muerte de algún defecto psicológico, de una parte interior. Ahora, la muerte mística es la misma muerte psicológica. Con el recuerdo de sí se desarrolla la autoobservación. Hay ciertas opiniones diferentes entre algunos grupos gnósticos de que la autoobservación es un sentido que se desarrolla después del recuerdo de sí, y hay otros grupos que dicen que la autoobservación es el mismo recuerdo de sí pero con más práctica. Sin embargo, en cualquiera de los casos, el recuerdo de sí, estar pendiente de uno mismo y no dormirse con fantasías durante el día o identificarse con algo externo, permite que uno esté pendiente siempre de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones. Estar siempre atentos de no permitir que el ego se manifieste. La autoobservación es la capacidad que nace a raíz de la práctica del recuerdo de sí, en donde uno se puede observar con claridad como que si fuera un ente externo. Aquí tenemos la imagen. En estar en recuerdos de sí es estar simplemente pendiente de nosotros mismos, pero estar en autoobservación es que realmente hay una parte de nosotros que consciente, o sea, somos conscientes de esa actividad, que estamos observándonos lo que hacemos y decimos durante el día como si fuéramos otra persona viéndonos a nosotros mismos. Es de practicar mucho el recuerdo de sí para que me comprendan más. Entonces, esto permite identificar con más facilidad un defecto psicológico, como cuando estamos viendo un partido de fútbol. ¿Cuántas veces no hemos visto a aquellas personas que tal vez saben poco de fútbol, pero si están viendo el partido desde la tribuna o a través de un televisor y están viendo el partido, entonces ellos identifican claramente dónde están los errores porque estamos felizmente descansando, observando el partido, vemos los errores que se cometen. Sin embargo, los que están ahí por la presión de la situación no lo ven con claridad. Entonces, algo así es la autoobservación. Es más fácil ver los defectos y las manifestaciones del ego cuando llegamos al punto de autoobservarnos como si estuviéramos viéndonos desde fuera, como si fuéramos otra persona viendo nuestras propias acciones. Entonces, capturado un defecto, se debe pedir la muerte en ese mismo instante. ¿Qué quiere decir capturado? Capturado es que lo vimos, lo observamos, notamos su manifestación. Hay defectos psicológicos que los tenemos tan marcados que son automáticos. O sea, si tenemos la costumbre por años de enojarnos con alguien porque nos tocan el estómago, entonces, aunque nos estemos autoobservando y en recuerdo de sí, si nos tocan el estómago, pues si dejamos que el ego se manifieste, entonces quiere decir que lo tenemos bien marcado, a pesar de estar en el recuerdo de sí. Entonces, al observarlo, uno no se deja ir por la ira, sino que observa el sentimiento de ira o los pensamientos que tuvimos antes de llegar a la acción y uno lo impide gracias a que está en recuerdo de sí. Entonces, ahí uno dice, capturado. O sea, vimos un defecto, logramos observarnos, no nos durmió y logramos capturar la manifestación del defecto. Una vez capturado de esa forma, uno puede hacer la petición a la Madre Divina. Madre Divina, por favor, desintégrame este defecto. Algunas personas lo hacen con una oración un poco más amplia, pero básicamente es así. Se puede decir, trascender un poco más y decir este yo de la ira o este defecto del orgullo y analizar un poco más en el instante. Si no, simplemente Madre Divina, desintégrame este defecto. Y uno con la imaginación se visualiza un fuego que desintegra el defecto. Eso ayuda. Entonces, eso es capturado. Ahora, esos mismos defectos capturados de esa forma durante el día son los defectos que uno se lleva a la meditación en la noche cuando meditamos con el Blue Time, que son los 8 pasos de la meditación. Relajamiento físico, retrospección, relajamiento mental, psicoanálisis, vocalización o mantra, análisis superlativo, juicio y pues petición a la Madre Divina para la eliminación. Entonces, ese es el Blue Time. Capturarlos aquí en recuerdo de sí, esos son los defectos que vamos a llevar al Blue Time, solo que en el Blue Time seleccionamos uno, el que más nos molesta o el que hemos estado trabajando días anteriores. Bueno, continuamos. Energía transmutada y las prácticas. ¿Cuál es la importancia de estas energías? Una vez identificado el defecto que se nos manifiesta, debemos pedir a nuestra Divina Madre que elimine el defecto, con fuerza,
con fe. Las prácticas diarias apuran el trabajo de la muerte cuando se pide. Esto quiere decir que si nosotros practicamos transmutación como solteros o como casados, que si practicamos vocalización diariamente, runas, los derviches y la macería, si hacemos todas las prácticas gnósticas diariamente, al momento de pedir la muerte de un defecto, estas prácticas, estos méritos ganados por haber estado haciendo todas estas prácticas apoyan a que se apure, a que sea rápida la eliminación del defecto. Hay defectos psicológicos que se tarda semanas de meditación en él para poder destruirlo. Y mientras no lo destruyamos hay que seguirlo trabajando. Hay defectos psicológicos que tardan menos tiempo. Y hay defectos psicológicos que, pues, por más que uno se esfuerce, el defecto no deja de manifestarse. Y esto se debe a que tenemos carencia de méritos en el corazón, carencia de energía transmutada, o tal vez no hemos entendido cuál es el daño real que causa este defecto y nos toca sufrir un poco para entender lo que le hacemos a otro con ese defecto psicológico. Falta comprensión. Recuerden, la, la parte fundamental para eliminar un defecto, las peticiones que nos hace la Madre Divina es comprensión y energía transmutada, ¿verdad? Y la comprensión es a través de la meditación. Ahora, la muerte en marcha forma parte de estas prácticas y es muy importante. Un defecto psicológico, imagínenselo ustedes, como un árbol con ramas y raíces. Si nosotros vamos a practicar el Blue Time con la muerte del yo, que es una práctica de meditación de 1 hora, más o menos puede ser más como ustedes quieran, que sea efectiva esta práctica de la muerte del yo, es como cortar el árbol de raíz, ¿sí? Entonces es una muerte definitiva. Ahora, puede ser que si nosotros tenemos poca práctica, o sea, no practicamos diariamente transmutación, vocalización, tal vez el defecto sea muy grande y lo queremos cortar, entonces el defecto nos pega, ¿verdad? Entonces es ¿cómo decirlo? Es como ejemplificación. El defecto se manifiesta y él se resiste y utiliza los defectos psicológicos que están asumando para detener que nosotros lo eliminemos. Entonces tal vez es muy grande. Para ir debilitando los defectos y que sea más fácil eliminarlos, uno deja de alimentarlos, uno practica el recuerdo de sí y practica la muerte en marcha. ¿Qué es la muerte en marcha? En el momento que se manifestó el defecto de la ira cuando nos tocaron el estómago, por ejemplo, esa parte del ego que se manifestó puede ser una de sus ramas, puede ser una de sus raíces. Entonces cuando le decimos a nuestra Madre Divina, por favor desintégrame este defecto, y la Madre Divina actúa y sentimos que detiene la ira, es porque actuó. Entonces es como que haya machacado una de esas ramas, ¿sí? Como que le haya cortado una de esas raíces. Al no tener una rama o una raíz, pues el defecto psicológico empieza a carecer de alimento. A medida que vamos practicando el recuerdo de sí, la muerte en marcha, entonces eso causa que el defecto se adelgace, se debilite. Una vez debilitado, si vamos a lograr eliminarlo en el Blue Time. Esa es la importancia de la muerte en marcha. Aparte de que al practicar la muerte en marcha, dejamos de comportarnos de una manera incorrecta y dejamos de ganar karma, obviamente. ¿Qué karma no nos ganaríamos si al enojarnos porque nos tocaron el estómago, tal vez vamos a insultar a la otra persona y tal vez de la otra persona depende nuestro bienestar, o sea, por Dharma? Y al insultarlo perdemos ese mérito y nos ocurre algo malo. Entonces, al practicar la muerte en marcha, detenemos las actividades egoicas que son destructivas para nosotros y para los demás. Frase del maestro Samael. Hay que aprender a morir de instante en instante, de momento en momento. El maestro Samael se refiere a las manifestaciones que se dan durante el día en todo momento, ¿sí? Cada vez que un defecto psicológico se manifiesta, hay que pedirle a la Madre Divina lo desintegre. Hay que aprender a hacerlo. Esa es la vida de un gnóstico. Esos son los alimentos del yo. Cada vez que dejamos actuar, nos roba parte de la conciencia. Otro beneficio de la muerte en marcha. Si nosotros no le pedimos a la Madre Divina desintegre el defecto que se está manifestando y permitimos que se manifieste, entonces el defecto se engorda. O sea, hacemos el efecto completamente contrario. El árbol se hace más grueso, más fuerte y después cuesta más trabajo eliminarlo. O, bueno, tomen de ejemplo lo siguiente, una persona que se enoja diariamente, con el tiempo se hace cada vez más enojada. O sea, cada vez la controla más la ira. ¿Sí? El proceso inverso sucede
si esa persona diariamente practica la muerte en marcha sobre cualquier defecto que se manifiesta. Todos los defectos se le van debilitando. Y el momento en que los agarre para la muerte del yo en meditación, pues es más fácil. Si le vamos quitando poco a poco sus partes al yo, se va debilitando y se remata en la meditación de la noche, ¿verdad? Esos son comentarios que les dejo escritos. La frase del maestro es esta primera que está entre comillas. Un yo no puede morir solo con la muerte en marcha. Claro, la muerte no es definitiva. O sea, siempre va a quedar vivo a menos que lo meditemos. Solo machacamos sus manifestaciones. Pero al debilitarlos y continuar con el trabajo, el resultado es la muerte. Claro, la muerte mística, la muerte del yo. La muerte en marcha aplica para pensamientos, sentimientos y acciones del yo. ¿Sí? No tenemos que esperar a que actuemos. Si tenemos un pensamiento de ira, Madre Divina, desintégrame este yo. Si tenemos un sentimiento igual, ¿verdad? Ya no digamos si perdimos el control y tomamos la acción, ¿sí? Tal vez en lo que estamos actuando tenemos suficiente salvedad, respiramos, retenemos y exhalamos y le pedimos a la Madre Divina que desintegre el defecto para lograr detenernos. De ahí no cometer un pecado más. Ahora, aquí tenemos al maestro Revolú. El maestro Samael reconoció a otros maestros, ¿verdad? Que nacieron a raíz de la enseñanza gnóstica. Pregunta, ¿cómo podremos hacer para activar esa voluntad para esa rebeldía? Antes de continuar con la pregunta, ¿y a qué se refiere con rebeldía? Y es que nosotros debemos tener una rebeldía psicológica. Esto se habla en conferencias de los maestros, del maestro Raúl, maestro Samael, que nosotros tenemos que revolucionar la conciencia, que debemos ser rebeldes contra el ego. Contra el ego, en nuestro interior, no hacia afuera. Entonces, a esa rebeldía es que se refiere. Respuesta del venerable maestro Raúl. Estar pendiente de uno mismo cuando uno se olvida de uno. Comete errores. Estar uno pendiente siempre de uno. De lo contrario se olvida y ahí viene una cantidad de errores. Entonces, dice, ¿está entendido lo que es la muerte en marcha y cómo se va eliminando el ego? Se le va quitando la potencia, la fuerza. ¿Sí? O sea, no lo matan, pero sí lo debilitan y eso ayuda. En la meditación el ego se resiste menos. ¿Quién realiza la muerte del yo? Bueno, pues es la Madre Divina, ya se los había comentado. Tanto en marcha como en meditación profunda del Blue Time del Maestro Samael, Devi Kundalini o la Madre Divina o cualquiera de los nombres con los que se le llama. Aquí para eso tengo imágenes diferentes. Aquí ustedes pueden ver una representación hindú de la Madre Divina y aquí tenemos pues una Virgen más católica, ¿verdad? De hecho yo creo que esta es la representación de la Virgen de Guadalupe. No importa cómo se llame, es la Madre Divina. No importa que sea la serpiente que se une con el águila de los mayas, que es reconocida después como Quetzalcóatl, es la Madre Divina. Ahora, no lo confundan con la serpiente tentadora del Edén, esa es otra serpiente, esa es lujuria, que de hecho es la contraposición de la Madre Divina. ¿Sí? Kundalini significa fin del órgano kundartiguador. La serpiente tentadora del Edén es kundartiguador, que es esta de aquí, esta que está abajo de la Madre Divina. Y Kundalini es la Madre Divina, que existe, ella existe para eliminar al órgano kundartiguador. Eso, etéricamente podemos ubicar a la Madre Divina en la segunda vértebra coxigia, de abajo hacia arriba, en la columna. Y el órgano kundartiguador se ubica en la última vértebra coxigia. O sea que las dos etéricamente están pegadas, muy cercanas, y son extremadamente opuestas. Entonces, el órgano kundartiguador es la madre del ego. ¿Sí? Kundalini es la madre divina. El órgano kundartiguador es la madre del ego. ¿Sí? Kundalini existe para eliminar a kundartiguador. Pero si nosotros no hacemos las peticiones, si no transmutamos, si no vocalizamos, si no estamos a recuerdo de sí, entonces la situación va a ser que el órgano kundartiguador nos va a llenar de ego por botar nuestra energía sexual, etcétera, etcétera. Y al final pues vamos a perder nuestra alma y nos va a tocar infierno. Conclusión. La muerte en marcha es fundamental para eliminar a los defectos. El recuerdo de sí es lo que nos permite ver el ego durante el día. Bien, hasta aquí la conferencia, solo les dejo la práctica para que la haga cada quien en su casa. Conjuraciones e invocación, realicen el sello.
Realizan la concentración y el relajamiento físico. La concentración pueden utilizar la técnica del segundo corazón del maestro Samael. Percibimos el palpitar del corazón en el corazón 15 veces. Luego lo percibimos en la punta de la nariz, luego en el entrecejo, luego en esta parte de la oreja, en el lóbulo de la oreja derecha, luego en la palma de la mano derecha, luego en el pie derecho, pie izquierdo, palma izquierda, lóbulo izquierdo y regresamos al corazón. Después de eso, hacemos un relajamiento físico. Pueden utilizar un relajamiento por medio de los 5 sentidos. Perciben el gusto en todo su cuerpo, un gusto satisfactorio, y relajan los músculos. Perciben el olor de todo su cuerpo y relajan sus músculos, un olor agradable, por supuesto. Perciben el sonido de todo el cuerpo, un sonido agradable, música clásica que vibra en nuestro interior, y relajamos los músculos. Percibimos con nuestra imaginación el cuerpo y lo relajamos cada músculo y tendón. Percibimos el tacto y lo relajamos. Posteriormente de eso, vocalizamos 15 minutos el mantra OM y pueden hacer los siguientes pasos de la meditación: retrospección, reflexión serena, psicoanálisis, vocalización o koan, etcétera, etcétera. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado la clase y les queda de tarea para esta semana que estén en recuerdo de sí y practiquen la muerte en marcha. No importa qué manifestación del ego tengan, a todos se les pide muerte en marcha. Madre Divina, elimíname este defecto. Bueno, con eso los dejo. Pasen todos un feliz día y ánimo. Paz en Berencial.